En 1919 se implementó una prohibición del alcohol en todo el territorio estadounidense. Lo que se conoce como la Ley Seca entró en vigor en enero de 1920 y duró hasta 1933. Durante estos años, las tasas de criminalidad en Estados Unidos se dispararon. La cantidad de redes de narcotráfico en el país eran numerosas y la policía no daba abasto. Fueron los años de grandes mafiosos como Al Capone. Pero, ¿qué tendrá que ver todo esto con la NASCAR? Te lo cuento enseguida en este vídeo. La historia oculta de la NASCAR. Capítulo 1. El Fénix. Nos encontramos con John. John es un chaval de 18 años, amante de los coches y un gran piloto de carreras. Se gana unos cuantos dólares corriendo en carreras clandestinas. Le conocen como John el Fénix, porque es el único piloto capaz de tener un incidente, ponerse último y acabar ganando la carrera. Las carreras ilegales no son solo cosa de la actualidad. Es una práctica muy común en el pasado, sobre todo en países como Estados Unidos, que tienen mucha cultura automovilística. En una madrugada de verano de 1928, John se limpiaba la frente con el dorso de la mano, mientras los ecos de la última carrera aún resonaban en sus oídos. La adrenalina seguía vibrando en su pecho. En las afueras de Chicago, las carreras clandestinas eran más que una simple competencia de velocidad, eran una declaración de prestigio. John, con solo 18 años, ya se había ganado una reputación en la escena. Nadie podía domar su coche como él lo hacía. Un Ford T modificado que rugía como una bestia en cada curva cerrada. La carrera había terminado, y la multitud se dispersaba cuando un hombre de traje negro y sombrero de ala ancha se acercó. A John no le tomó más de unos segundos para reconocer el tipo de persona que tenía enfrente. Un auténtico mafioso. «Buen trabajo, chico», dijo el hombre sacando un cigarrillo de su bolsillo. «Veo que tienes buenas manos para la conducción. ¿Quieres un trabajo de verdad?» John lo miró de reojo. Sabía que no debía meterse con tipos como él, pero no dudó en responderle. «Yo ya tengo un trabajo, soy piloto, me gano la vida corriendo». «Sí, y quiero que hagas lo mismo para mí. Necesito un conductor. No uno cualquiera, uno que sepa cómo dejar atrás a la policía. La prohibición ha complicado las cosas, pero con gente como tú...» Hizo una sonrisa de esas que ocultan intenciones oscuras. John levantó una ceja. Había oído hablar de los bootleggers, conductores que transportaban alcohol ilegal por todo el país, jugando al gato y al ratón con la ley. Conducción a alta velocidad y modificaciones al coche. Es justo lo que él más deseaba. ¿Y qué es lo que transportaría?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Alcohol, dijo el hombre sin rodeos. Whisky canadiense, para ser exactos. Y lo harás en un coche especial. Tengo gente que lo puede modificar para que sea más rápido y más ligero que cualquier patrulla. ¿Cuánto pagas?, preguntó finalmente. El mafioso sonrió ampliamente como si ya supiera que yo lo aceptaría. Bueno, eso dependerá de cuán rápido seas. Viéndote en estas carreras podrías ganar en una semana más de lo que ganas en un año con estas carreritas. Capítulo 2. El bootlegger. En cuestión de días, el Ford T de John había sido modificado completamente. Motor más potente, suspensión ajustada y compartimentos secretos para esconder las botellas de whisky. Ese coche podía alcanzar velocidades por encima de los 100 km por hora. Una auténtica revolución para aquella época. La idea era tener coches más rápidos que las patrullas de policía y también para entregar las mercancías lo más rápido posible. Una mercancía que cada vez estaba más demandada. La primera entrega fue un infierno. Mientras las patrullas recorrían las carreteras polvorientas de las afueras de Chicago, John tuvo que probar todo lo que sabía. Curvas cerradas, derrapes controlados y una persecución que casi termina en desastre. Pero al final dejó a los policías mordiéndose el polvo y entregó la mercancía sana y salva. A medida que se sumergía más en el negocio, John descubrió que los coches eran solo una parte de la ecuación. También había traiciones, trampas y violencia. Los otros bootleggers no eran sus amigos, y más de una vez tuvo que apretar el acelerador al máximo para salvarse el pellejo de emboscadas rivales. Con el tiempo, John perfeccionó su arte. Se convirtió en una leyenda entre los bootleggers. Sabía cómo preparar su coche para cada entrega, y era capaz de predecir los movimientos de la policía antes de que ellos siquiera supieran que estaban tras él. El dinero llovía, y con él venían los peligros. Los mafiosos se volvían más exigentes, las autoridades más vigilantes y las calles de Chicago más traicioneras. Capítulo 3. La derogación de la Ley Seca. Para finales de 1933, la Ley Seca había quedado derogada. La venta de alcohol se había vuelto legal en la mayor parte del país.
Las mafias que controlaban toda la venta de alcohol no estaban en sus mejores momentos. Puesto que ahora todo el negocio era legal, el precio de la mercancía empezó a caer. La criminalidad comenzó a descender poco a poco. Una noche de Navidad de 1934, John estaba sentado dentro de su forte bajo la nieve. Estaba esperando un cargamento de alcohol ilegal. Era la única entrega que hacía en el trimestre. El negocio ilícito estaba de capa caída. Estas entregas se hacían únicamente para evitar el pago de impuestos. John recogió la mercancía y emprendió su marcha hasta Detroit, cuando de repente unos faros de un coche que no conseguía reconocer aparecieron en su retrovisor. Primero comenzó a seguirlo, y no pasaron 5 minutos, y John pisó el acelerador a tope. Iba corriendo por una carretera de montaña, y parecía que había dejado el coche atrás. En ese momento se desvió por la autopista para ir directo a Detroit cuando, de repente, volvió a ver los mismos faros en su retrovisor. Esta vez llevaban también faros rojos y azules. Se trataba de la policía. John pisó el acelerador con todas sus ganas, intentando dejar atrás el coche de policía, pero este consiguió ponerse en su paralelo. Los policías desde la ventana le apuntaban con sus pistolas pidiéndole que pare el coche. John, lo primero que observó fue el coche. Se trataba de un nuevo modelo de Ford B, el famoso V8. Rugía como un demonio, y era incapaz de huir de él por lo rápido que era, por lo que decidió pegar un volantazo e intentó echarlos de la calzada. No lo consiguió, pero rápidamente y con mucha suerte vio una salida hacia una carretera secundaria. Tomó la salida y condujo con mucha habilidad por las curvas cerradas de esa carretera de montaña, perdiendo así a los policías. Y esta fue la última entrega de John. No se supo nada más de él. Parecía que había huido del país. Capítulo 4. El origen. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Estados Unidos tenía que recuperarse de las secuelas de este conflicto. Pero el amor por las carreras y los coches no pudieron evitar crear carreras por todo el territorio estadounidense. Estas carreras se hacían modificando coches de serie y se hicieron muy populares. Nos encontramos en Florida, Daytona Beach. En los años anteriores, esta ciudad se convirtió en el paraíso de la velocidad, dejando a Francia y a Bélgica en el retrovisor. Entre 1927 y 1935 se batieron 8 récords de velocidad terrestre consecutivos, convirtiendo sus playas en unas pistas legendarias. Todo comenzó en 1903, cuando Ramson Olds y Alexander Winton protagonizaron una carrera histórica que puso a Daytona en el mapa de los fanáticos de las carreras. Desde entonces, se batieron 15 récords más en el icónico Daytona Beach Road Course, hasta que Bonneville Salt Flats tomó la delantera en 1936. Aún así, Daytona se consagró como la cuna de los coches rápidos. Con un trazado de 4,1 millas, tenía rectas enormes, llenas de arena y curvas muy cerradas, dando lugar a espectaculares batallas. Volviendo a los años de posguerra en Estados Unidos, las carreras de coches de serie eran muy populares. Una antigua leyenda de las carreras y ex contrabandista de alcohol había resurgido de sus cenizas. El Phoenix, nuestro protagonista, conocido como John, volvió a lo que mejor se le daba hacer: correr como un loco. Durante la guerra, algunos comentaban que había conducido tanques Sherman en la propia Alemania, enfrentándose a los poderosos Tiger. Otros que se había pilotado los P-51 Mustang sobre las islas del Pacífico, enfrentándose a los temidos kamikazes. No lo sabemos. Tal vez tan solo transportó mercancía para el ejército en su país. O tal vez no. John, con su experiencia y habilidad, dejaba a los demás pilotos atrás. Los espectadores, muchos de los cuales sabían de su pasado, vitoreaban con entusiasmo su nombre. El Phoenix había vuelto. John tenía una carrera importante. Esta vez fue en el legendario circuito playero de Daytona, lugar donde más tarde se construiría el famoso circuito ovalado donde se celebran las 500 millas de Daytona. Él corría con un Chevrolet Flatmaster Coupé modificado. La carrera no fue un problema para John. Un día más en la oficina. Cuando terminó, el promotor del circuito, Bill France, se acercó a él. «John, tienes algo que no muchos de estos chicos tienen», le dijo France. «Tienes el temple de un veterano, y quiero que seas parte de lo que estoy armando. Estoy pensando en algo grande, algo que pondrá a estos coches y a estos pilotos en el mapa». Tras estas palabras, John se había visto de nuevo con 18 años, en las frías calles de Chicago con aquel mafioso. Pero no, esta vez no es 1928, habían pasado 20 años de aquello. John era un hombre curtido, había estado en la guerra, se había casado, tenía hijos y necesitaba algo estable. No podía seguir corriendo toda su vida, no quería seguir corriendo más riesgos. Sabía que Bill France tenía una visión, y algo le decía que este hombre podía transformar el caos de las carreras clandestinas en algo mucho más grande y estructurado. Así que decidió escuchar. «Tú conoces los mejores circuitos del país. Conoces a muchos como tú, antiguos bootleggers que saben cómo dejar atrás a cualquiera, los mejores pilotos.
Mi idea es unir a las principales pistas de carreras de todo el país para formar una competición de coches de serie profesional, todas unidas bajo un mismo reglamento. La llamaré la Asociación Nacional para Coches de Serie de Carreras, la NASCAR. A medida que la NASCAR crecía, se fueron incorporando con el tiempo más y más pistas. Charlotte Motor Speedway en Carolina del Norte, Talladega Super Speedway en Alabama, Bristol en Tennessee, Indianápolis. La NASCAR se ha convertido a lo largo de estos años en la categoría automovilística más importante de los Estados Unidos y una de las más populares del mundo. Actualmente siguen con su particularidad de que los coches son de serie. Bueno, por lo menos lo que es la carrocería. El resto del coche es un preparado y además está muy regulado por la organización de la NASCAR. Los motores están provistos por Chevrolet, Ford y Toyota. Estos tres tienen que cumplir con una normativa muy estricta para poder tener un nivel de competición muy parejo. Actualmente existen tres divisiones de la NASCAR. La Cup Series, que es la principal, la Xfinity Series, podríamos decir que es la segunda división, y la Track Series, que como su nombre indica son pickups. Los coches utilizados por Chevrolet son el Chevrolet Camaro ZL1, el Chevrolet Camaro SS y la pickup del Chevrolet Silverado. Ford, por su parte, compite con el Ford Mustang GT6, el Ford Fusion y la pickup del Ford F-150. Mientras que Toyota compite con el Toyota Camry, el Toyota Supra MK5 y la pickup de la Toyota Tundra. El origen de la NASCAR está profundamente ligado a las carreras clandestinas, que se organizaban en las carreteras del sur de Estados Unidos. Todo comenzó cuando un hombre tuvo la visión de formalizar esas famosas competencias de coches de calle, pero lo verdaderamente crucial está en sus raíces ilegales. Muchos de los primeros pilotos eran bootleggers, contrabandistas de licor que corrían para escapar de la policía durante la prohibición. Un ejemplo icónico es Junior Johnson, que perfeccionó sus habilidades al volante como bootlegger y luego se convirtió en una leyenda de la NASCAR, una historia real. Como dato curioso, Junior Johnson prestó su voz para el personaje Junior Moon de Cars 3. Este personaje es un Ford Standard Coupé negro de 1940 y protagoniza el papel de un corredor retirado de la Copa Pistón de la década de los 50. La conexión entre el mundo del contrabando y el nacimiento de este deporte es innegable, ya que muchos bootleggers se convirtieron en pilotos, y estos pilotos marcaron el inicio de la NASCAR.